Voy a hablar ahora con dos hombres que tuvieron a su cargo ministerios que hoy pasan a ser secretarías. Y más allá del nombre y la categoría, el punto es de qué tipo de importancia uno le da al trabajo y a la salud en la Argentina. Daniel Goyan, Carlos Tomada, gracias por estar aquí, muy amables. Bueno, hoy habrán escuchado al presidente de la Nación. Sí. ¿Y cuál es su conclusión? Tomada, a ver. Sí, se acomodó primero. No, porque la verdad que el tema no es lo que dijo en su discurso, sino de lo que habló, ¿no? Porque esto de estar hablando de que tenemos que no gastar menos, tenemos que vivir... no podemos gastar más de lo que tenemos, dijo. Se lo está diciendo a una población que crece en materia de necesidades básicas insatisfechas de manera permanente. Cuando habla de pagar ¿la fiesta de quién? La fiesta de ellos, que durante 2 años y medio nos endeudaron y hicieron este festival de bonos y esta deuda que cada día es más impagable. Y entonces nos encontramos con estas medidas, con estas respuestas, estas retenciones absurdas que se han puesto en marcha, no por el hecho de las retenciones, sino porque son 4 pesos por dólar, una suma fija. ¿Quiénes son los que van a manejar el valor del dólar? Los mismos que tienen que pagar esos 4 pesos por dólar. Quiere decir que en poco tiempo el dólar otra vez lo tenemos en cualquier número y esos 4 pesos es nada. Nos están tomando el pelo. En lo que no nos toman el pelo es en disolver ministerios que son una definición del país que quieren. Ahí no nos toman el pelo, ahí están actuando bien en serio, van al corazón de su ideología. ¿Para qué significa haber bajado de ministerio a secretaría tanto trabajo como salud? ¿Cuál es la explicación? La verdad que nosotros hace más de 2 años que venimos diciendo que esta cuestión formal de degradar y debilitar el Ministerio de Salud de la Nación se iba a dar. Era un proyecto que tenían de llevarlo a secretaría. El nombre en sí no explica nada si no entendemos que hoy acaba de renunciar el responsable nacional del programa HIV-Sida porque ya le avisaron que el presupuesto reduce a la mitad. Acaba de anunciar la Ciudad de Buenos Aires que no tiene oncológicos porque Nación no les entrega ni va a haber. Acaban de anunciar. La meningitis que ya contamos. Claro, la meningitis que ya la sacaron, los 9.000 millones de pesos que ya anunciaron de recorte a vacunas y a medicamentos. Y podríamos seguir la lista muy larga. Es decir, lo que están haciendo es achicar el Ministerio de Salud de la Nación y transferirle compulsivamente a las provincias y a los municipios, aquellos que también tienen primer nivel de atención, la sala de atención primaria de atención, gastos que antes corrían por cuenta del Estado. Y esto lo vienen haciendo recurrentemente hace 1 año y medio. Lo que han hecho ahora es formalizar, además de que quieren un Ministerio de Salud ínfimo. Ministerio de Salud de la Nación, que además tiene otros roles, es quien preside el Consejo Federal de Salud, donde están todos los ministerios de salud de la Nación, y articula todo el sistema sanitario del país. Imagínense ustedes una situación donde las provincias, además de hacerse cargo de todos estos gastos en salud, que hoy no pueden afrontar, que tampoco articulen sus políticas. No hay política sanitaria posible si el Ministerio de Salud de la Nación no es el rector. Y entonces tenemos un derecho a ciudadanía hacia la salud, si nací en una provincia, en otra, en un municipio. Es una locura que no sucede en ningún lugar del mundo. En los lugares del mundo donde funciona bien la salud, el Ministerio de Salud está fuertemente regenteado por el Estado, que es el único que no tiene un interés sectorial. Si nosotros dejamos que todos los sectores, que todo esto se siga fragmentando, realmente, bueno, miren, hoy, día lunes, 1.500 pacientes que se deben dializar están sin respuestas porque ya le cortaron los servicios. El que no tenga un familiar, un amigo, alguien que le pague $100 cada práctica, cada vez 2 o 3 veces o 4 que se sienta en un sillón, se va a morir, pero no dentro de la semana que viene. No hay un funcionario que salga a decirle quédense tranquilos que esto no va a pasar. Han mandado cartas, documentos, esto viene de hace 3 meses que vienen las cámaras diciendo se agotó, nos deben desde enero, no nos pagan desde enero, estamos quebrados. Bueno, realmente es dramático porque son cuestiones realmente de vida o muerte y el gobierno no responde. Y hagamos un poquito de historia también, ¿no? El Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo son 2 ministerios que nacen en el año 49. Yo puedo llegar a creer que lo hacen con algo de revancha histórica, pero
en términos de trabajo, el Ministerio de Trabajo, cada vez que las ideas liberales, neoliberales ahora, de derecha, como quieras llamarlos, Sí. llegan al gobierno, lo primero que hacen es liquidar el Ministerio de Trabajo. Ya pasó con Alzogaray, todos deben recordarlo, ya pasó con Kirchner Bacena. También el Ministerio de Trabajo quedó subsumido en el Ministerio de Economía. Y esto en el caso particular del trabajo, también nosotros lo veíamos venir ya desde el comienzo, porque forma parte de todo lo que hemos venido escuchando contra los jueces laborales, contra los sindicatos, contra los abogados laboralistas, contra los trabajadores, contra los derechos de los trabajadores, todo este discurso donde el trabajo es solamente costo laboral. Entonces, Bueno, recién estaban hablando, allí había toda una me cuestión. moría por intervenir, pero será otra vez. Hubiese intervenido. Pero yo creo que el mensaje simbólico está en una suerte de descalificación, degradación de la salud pública y del trabajo como factores de inclusión social, claramente. A ver, quiero que Lucía nos traiga a cuento todo lo que pasó este fin de semana respecto de la ronda de nombres que se iban a sumar al Gabinete Nacional y en definitiva quedó en cero esto, Lucía. Claro, Rosario, bueno, te voy a contar los cambios que no fueron, porque en concreto Macri hoy anuncia que algunos ministerios se degradan a secretarías, pero la verdad es que no hay ninguna incorporación, no hay nombres nuevos. Los grandes perdedores, quienes fueron los radicales, lo tenemos a Lustó, para empezar, y a Pratgay. A Lustó le ofrecían educación y Pratgay, en teoría, ya tenía casi cerrado, en el gobierno lo daban por cerrado, su pase a Cancillería. Tanto es así que Faurí, el canciller, tuvo que interrumpir sus vacaciones en Portugal y vino para acá ya listo para presentar la renuncia. ¿Y qué pasa? Esto al final no se concreta. Bueno, el pase de los radicales, en realidad lo que en verdad buscaban los radicales era que Sanz tuviera un protagonismo mayor en el gobierno. Sanz no quiere ir a defensa, él quería cerrar en interior. Se dice que Frigerio le ofreció a Macri dejar su cargo y Macri ratificó a Frigerio, una pieza clave de su gobierno, y le dijo a Sanz que no. Entonces los radicales, después de un fin de semana intenso, se quedaron sin nada. Y después, el otro nombre que decíamos constantemente desde el viernes era Melconian, que en su momento lo llamamos el ministro de Economía en las sombras, porque él era el ideólogo de este plan C que quiere el gobierno ahora incorporar. Se decía que Melconian iba a asumir en Economía. Finalmente Melconian no lo hace por su interna con Peña, por su interna con Luis Caputo, porque él quería también manejar el central, y dice que tiene tan mala relación con Caputo que lo llama un trader, un operador menor que no puede estar ahí. Entonces Melconian finalmente por ahora no asume. Duhovne dice, nunca pensé en renunciar, y se queda en su cargo, pero después de que volaron ofertas por todos lados para ver quién se hace cargo de la economía. Bueno, ahí está, los nombres que no fueron y nos tuvieron en vilo todo el fin de semana, que sí, que no, que sí. La pregunta es, ¿qué pasa con la política, no es cierto? Con los aliados del presidente de la Nación. Hoy la doctora Carrió dijo que no va a haber helicóptero como algunos militantes golpistas están pretendiendo, sino que los van a sacar de la Casa Rosada muertos. ¿Ustedes qué opinan de esto? Ni tanto ni tampoco, por favor. Tiene tendencia a lo dramático de esta mujer. No se le ha cumplido uno solo de sus pronósticos y vive haciendo estos dramas. Miren, lo que voy a hablar por mí, pero seguro que por Daniel también. Por favor, hasta diciembre del 2019. Por favor, firmo solicitada para que llegue hasta diciembre del 2019. Nadie está hablando de otra cosa. Por favor, queremos que pare. Lo que sí queremos es que pare con esta política. Yo hasta ahora lo único que veo es que la que habla de estas cosas es precisamente Carrió. Nadie de la oposición está diciendo esto. Y si el gobierno tiene que irse antes, es por sus propios errores y por sus políticas. Nadie lo está sacando, nadie le está diciendo váyanse. Es decir, hagan lo que tienen que hacer. Hubo rumores corrijan. la semana pasada respecto de que algunos sectores estaban pensando en adelantamiento de elecciones, Bueno, y que esto podía ser un mecanismo pero a ver, porque obviamente el gobierno estaba complicado. Cuando los sectores de la política y del sindicalismo están viendo que el país está en el abismo y que no hay reacción y que nos pasamos 3 días que no sabíamos qué iba a pasar, especulaciones surgen de todo tipo porque el gobierno mismo las genera y las estimula. Estábamos hoy a las 9 de la mañana, 9:30, esperando el discurso. Ahora no sabemos qué pasó, media hora más. Es decir, hay una sensación de que acá nadie lleva el barco, no hay timón.
que hay unas discusiones entre el gabinete, que se matan, entraban y salían gente, Carrió diciendo cosas. La verdad que quien nos mire de adentro, pero también quien nos mire de afuera, Sí. yo inversor, la verdad que digo, con este gobierno, nada, es imposible, es un gobierno que no da certeza de nada, dice nuestro amigo Aníbal Fernández, son cachivaches, realmente son muy malos, además del proyecto. Son muy malos gestionando, no dan seguridad. Lo que les pregunto es qué pasa, digamos, el presidente hoy le pidió también a la política o a la oposición colaboración. Necesita un presupuesto y viene un presupuesto ajustado y ahí serán los gobernadores los que tengan que tomar decisiones y además ahora les mandan transporte, se van a tener que hacer cargo de salud. transporte. En salud le están transfiriendo un montón de cosas. Bueno, Primero la pregunta es Prepo. ¿cómo se llega al 2019? Yo no sé cómo se llega al 2019. En todo caso, es un problema básicamente del gobierno, porque esto de pretender tirar por la cabeza la gobernabilidad a la oposición, miren, la gobernabilidad que la cubra y la cuide el gobierno, tomando medidas, no estas medidas, ¿cómo las llama el presidente? Antipáticas. No Sí. son antipáticas, son antipopulares. Entonces, con medidas antipopulares... Pero dijo son- pero es una situación de emergencia, también No dijo. importa, pero frente a una emergencia, la crisis que autocrearon ellos, porque el país no viene de una crisis económica ni de una crisis política, tiene problemas como cualquier economía y como cualquier contexto político, pero no viene Bueno, afortunadamente. pero el presidente dijo la pesada cre- herencia, No, no, Turquía, mire, la pes- sequía, China, Estados Unidos, Yo eso, me puedo los hacer cuadernos. cargo, uno puede hacerse cargo de las cosas que quieran, pero por favor, el tema de la pesada herencia No, que pero- termine pero- ya, pero ¿no? además- Porque le voy a dar dos, dos nada más. Gracias a la pesada herencia ellos aprovecharon para endeudar el país y gracias a la pesada herencia, entre comillas, el país tiene instituciones que por lo menos pudieron aguantar este desastre que se ha cometido en nuestro país. Porque yo me pregunto, si no hubiera habido la institución, supongamos, las paritarias, ¿quién hubiera fijado los salarios? ¿Por decreto del Poder Ejecutivo? ¿Ustedes imaginan lo que hubiera perdido el salario si este gobierno hubiera fijado el salario por decreto? Si ahora ha habido una pérdida de entre el 7 y el 11% según que sean privados y públicos, si hubieran sido aumentos por decreto hubieran perdido el 25% de la capacidad adquisitiva del salario. De eso estamos hablando. Es la hora de que ellos gobiernen, no Pero, tirarle la responsabilidad a otros. Pero además, ¿cuál es la verdad de Cambiemos, del gobierno? Lo que nos dijeron en la campaña del 2015, que no iban a hacer nada de lo que después hicieron. ¿Cuál es la verdad de un presidente saliendo 5 veces a decir, si hay inflación ya no le voy a echar la culpa a nadie, va a ser culpa mía? Si no baja la pobreza no le voy a echar la culpa a nadie, va a ser culpa mía. De un presidente que salió hace 10 días a decir, el dólar, no pasa nada, tranqui. Digamos, la verdad es que asuman por lo menos, es que han estado mintiéndole todo el tiempo en las elecciones y en la vida cotidiana a los argentinos. Que digan, la verdad le mentimos, porque le dijimos una cosa que no íbamos a hacer y vamos a hacer esta. Ahí por ahí podríamos empezar a creer que nos están hablando en verdad, pero encima le echan la culpa a todo el mundo y no tiene nada que ver ellos. Yo, Rosario, digo, estoy sumamente preocupado. Estamos sumamente preocupados porque además de todo esto del ministerio, la semana que viene, la otra, se quedan hospitales enteros sin insumos, se caen las licitaciones. Imagínate un empresario que licitó hace un año a 18 pesos. ¿Saben lo que hacen ahora los empresarios? Pagan la multa, ganaron la licitación, pagan la multa, Y se pero les sale retiran. más barato que pagar, claro, con el dólar a 38. Como ya no producimos casi nada, porque en Jeringa cerraron la fábrica, todo está dolarizado. Entonces lo que nos están diciendo... El panorama todos, es desolador desde no ese punto de vista. podemos cubrir, exactamente, El porque hemos desmantelamiento. calculado, nos dijeron una inflación del 10%, calculamos un presupuesto... Después del 15, nos dijeron al día con- siguiente. Sí, no, pero cuando ya estaba cerrada. Al día siguiente, sí, Ya había cuando hecho estaba el cálculo, cerrada. la provincia Sí, sí, ya sí. habían hecho su cálculo. Y hoy por eso contábamos que se filtró allí un documento privado que habla del 42% de inflación para bueno, este año. ¿quién va a vender? Otro detalle de todo también es algo que está pasando desapercibido. El ANSES no va a estar más en el Ministerio de Trabajo. El ANSES pasa a Desarrollo Social. Esto significa desenganchar la seguridad social del trabajo.
que trabajo y seguridad social, que están íntimamente vinculadas, Ahora no lo van a estar. Van a estar desenganchados. Además, o sea, es la un subejecución de una cosita que quería Sí. decir, y no, No. porque vos señalaste algo que es muy importante y que no se ve en este proceso, que es el levantamiento de políticas y de programas. Eso significa la pérdida de miles de puestos de trabajo, no solamente la pérdida del beneficio para los que recibían el beneficio, sino que también al levantar estos programas, porque achican los presupuestos, también la pérdida de miles de puestos de trabajo en el Estado, de miles de puestos de trabajo. Bueno, este viernes, primero el miércoles a las 12, todos los gremios de la salud, los sindicatos, los trabajadores se reúnen a hacer un abrazo al Ministerio de Salud de la Nación. Hay que defender el Ministerio de Salud de la Nación y el viernes también va a haber una movida muy grande con secretarios, exministros, secretarios de municipios de salud, etcétera. Se porque moviliza. hay que defender al Ministerio de Salud de la Nación. Muchísimas gracias, No, gracias por haber Gracias. venido.